Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y un gusto y bienvenidos a este webinar que el día de hoy pues, tenemos el gusto de llevar hasta ustedes como cada ocasión, en donde pues buscamos llevar precisamente un poco de las preguntas, de las dudas que derivado de nuestra práctica profesional, pues nuestros diferentes clientes van planteando, ¿no? A lo largo pues de los meses, a lo largo del año, en este caso particular, pues podríamos decir que han sido preguntas que han surgido pues desde, podríamos decir, 2020, ¿no? A lo largo del 2020 a la fecha. ¿Y por qué hablo de 2020? Porque precisamente pues, recordarán ustedes que fue cuando pues, inicia la pandemia, esa pandemia que obligó a que muchas empresas pues, tuvieran que parar operaciones, tuvieran que tomar decisiones sobre redireccionar sus estrategias. Y bueno, pues parte de ello es de lo que estaremos platicando y que el día de hoy pues tengo el gusto de compartir esta sesión con una de nuestras gerentes dentro del grupo Tax, Yamile, bienvenida. Gracias por acompañarnos y bueno, poder charlar un poquito, ¿verdad? De estos temas que pues nos ha tocado vivir, ¿verdad? En nuestro día a día, en nuestro acontecer profesional y que pues sin duda estarás de acuerdo que tiene pues impactos muy importantes, ¿no? Desde la forma de presentar los estados financieros, de revelar, evidentemente pues en la práctica de auditoría también, pues desde ahí vienen a veces preguntas de nuestros colegas, ¿no? De, oye, qué debemos hacer, qué consideraciones tendríamos que tomar en cuenta pues para poder dictaminar esta empresa como lo que es, ¿no? Como un negocio en marcha. Así que bienvenida, Yamile, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Frank, igualmente. Un gusto compartir el espacio. Pues bueno, creo que, como bien lo dices, es un tema muy relevante, sobre todo por los últimos acontecimientos. A lo largo de todo este tiempo, sí o sí hemos tenido que crecer y avanzar con los retos que se presentan y creo que es muy importante hablar de estos temas porque no sabemos qué viene después, ¿no? Entonces, pues nada, un gusto y bueno, pues yo creo que vamos a ir iniciando. Digo, algo breve, digo, me va a permitir presentarte. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ya te conocemos, pero para dar inicio a este espacio, voy a comentar que, bueno, Frank, quien nos va a estar dando un poco de cátedra sobre estos temas, es contador público certificado con más de 30 años de experiencia en la consultoría financiera y fiscal. Además, pues también se desempeña como socio director en Grupo GSGM Fintax. Es consejero, conferencista y empresario. Y bueno, también es miembro activo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y otros organismos clave en materia de normativas. Así es que, pues, gracias, Frank. Digo, ya ahorita nos diste Gracias. un poco de contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la evaluación del negocio en marcha, algunas herramientas, indicadores y mejores prácticas. Así es que, pues adelante. También si gustas dar algo adicional o empezamos también con la charla. Gracias. Sí, no, muchas gracias, Yamile. No, pues mira, creo que justo, ¿no? Para empezar y también dar la oportunidad a que nuestros amigos del auditorio y también las redes sociales puedan ir planteando dudas. Pues creo que vale la pena a lo mejor recapitular e irnos, como decimos, back to the basics, ¿no? O sea, otra vez, ¿de dónde nace esto? Un poquito de antecedente, recordamos que pues, nuestro marco conceptual establece dentro de los postulados básicos precisamente el postulado de negocio en marcha, que por cierto pues, es un postulado que también, o una hipótesis que se maneja a nivel internacional, y qué es la base pues, para el reconocimiento de muchos, bueno, pues en general de activos y pasivos dentro de la organización, porque este postulado, recordemos, que es el que nos establece que una entidad se va a presumir en existencia permanente dentro de, evidentemente, un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, ¿ok? Y en ese caso, pues obviamente la información financiera tiene que presentar
valores basados en ese supuesto, ¿no? Como yo siempre digo a los clientes y en los seminarios que impartimos, ¿no? Pues dónde podemos ver, por ejemplo, si yo veo un activo, ¿cómo sé, cómo puedo encontrar evidencia de negocio en marcha? Pues bueno, desde la forma en la que, bueno, más bien desde el momento en que tenemos un activo por depreciar, pues evidentemente si es por depreciar significa que hay expectativas de generación de beneficios económicos. ¿Y por qué puede suceder eso? Pues solamente porque hay negocio en marcha, ¿no? O en un pasivo, oye, pues, ¿por qué traigo un pasivo? Porque estoy bajo la premisa, y un pasivo, desde luego, evaluado bajo la base de que en algún momento va a ser liquidado, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, pues la administración de la entidad tiene que estar realizando evaluaciones de las condiciones de negocio de marcha de la entidad a la fecha de cierre del estado financiero. Entonces, quería empezar nada más con este contexto, desde luego, pero bueno, pues creo que a partir de ahí podríamos empezar pues, con las preguntas que han surgido con nuestros clientes y con nuestro auditorio. Así es, Frank. Y bueno, aquí dentro de las preguntas que nos mandó nuestro auditorio y que también por ahí llegaste a hacer mención al inicio, hablando un poco de la pandemia y todos estos eventos que de repente mueven esta o pueden impactar la continuidad del negocio, eh, ¿cómo pueden impactar o cómo se puede medir el impacto que generan este tipo de eventos? Creo que tocas un tema muy importante, ¿no? Y justo algo que es importante resaltar, ¿no? Es que eh, los eventos catastróficos, ¿no? Que finalmente recordemos, y debo hacer un preámbulo, ¿no? Todo esto tiene su base, precisamente ha sido de tal relevancia que precisamente el CINIF trabajó en una nueva NIF, ¿no? Que es la NIF A2, que nos habla justamente de incertidumbres sobre negocio en marcha. Y justamente esta NIF, ¿no? Que es de reciente emisión, pues habla del concepto precisamente de eventos catastróficos, ¿no? Y define, pues, como evento catastrófico, eventos de origen natural o que son provocados por el hombre en forma accidental o voluntaria, ¿no? Y que de alguna forma, pues van a impactar de manera grave, decía por ahí la norma, masiva, indiscriminada, pues el funcionamiento esperado de una entidad, el funcionamiento normal, ¿no? Desde luego su entorno económico. Y precisamente es interesante que la norma, ¿no? Al hablar del concepto de evento catastrófico, precisamente, pues, digo, aquí habla de temas de origen natural o provocados por el hombre y considera, desde luego, hablando de origen natural, pues podríamos decir sismos, podríamos decir huracanes, por inundaciones, pero precisamente también quedan consideradas las pandemias, ¿no? Pero también, y por ejemplo, ¿no? Hoy, pues estamos viviendo un mundo de muchos cambios en el ámbito político, en el ámbito social, y a nivel de ciertas regiones del mundo, pues se está viviendo también conflictos bélicos. Eso también catalogaría desde el punto de vista como un evento catastrófico. Entonces, justo, pues lo que en estricto sentido debemos tener en cuenta, de acuerdo con la normatividad, es que pues, un evento catastrófico pues puede generar disrupciones, que de hecho la vivimos, repito, inclusive esto creo que todos los que hoy estamos aquí conectados podríamos decir que somos, como en muy pocos casos, pues podríamos decir que vivimos situaciones muy similares y conocemos situaciones similares. Recordemos el caso de la disrupción en las cadenas de suministro, un tema que inclusive al día de hoy pues se sigue viendo en ciertas industrias como lo es la automotriz, ¿no? Donde vemos cómo pues algunas de las compañías pues siguen presentando todavía retrasos precisamente en la entrega de vehículos, pues por fallas en esas cadenas de suministro. Entonces, pues oye, a ver, un evento genera disrupciones, que genera obviamente cambios en la demanda, genera restricciones en operaciones y obliga inclusive a que negocios se reestructuren. Recordemos, por ejemplo, el tema de muchas empresas, recuerdo algunos clientes en la zona de Querétaro, el Bajío, que recordarás, pues se enfocaban a temas bueno, eran clústeres automotrices, ¿no? Y de repente, pues decían, ¿sabes qué? Pues no podemos operar, pero vamos a enfocarnos a hacer respiradores, vamos a enfocarnos a hacer, si tenían que ver con temas de maquila, vamos a hacer, ¿cómo se llama estos? Tapabocas, vamos a hacer cuestiones para la industria médica. Y entonces eso obligaba a reestructurarse
de forma temporal, pero al final era una estructura, y evidentemente esto buscando evitar pues, llegar a problemas graves de liquidez o de solvencia. Entonces, al final, lo que quiero resaltar, ligado con la pregunta que me haces, es, bueno, que hacen es que estos factores finalmente van a incrementar pues la incertidumbre económica, porque al final no es lo mismo decir, bueno, pues de venir produciendo autopartes, ahora voy a producir equipo médico, pues la verdad es que, pues, que eso no me da certidumbre respecto a que puedas permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, al final, todos estos factores pues, van a incrementar la incertidumbre económica y pues pueden poner en riesgo la continuidad de una entidad como negocio en marcha. Y eso es precisamente pues algo que tiene que ser evaluada en términos precisamente de la NIFA 2 de negocio en marcha, ¿no? Entonces, bueno, es creo que uno de los puntos a considerar, ¿no? Correcto. Bueno, aquí hay varios puntos que estás tocando que se asocian con las preguntas de nuestro auditorio. Una de ellas es que mencionaste liquidez y solvencia. Y hablamos aquí de herramientas, ¿no? De Ujú. mediciones. Entonces, ¿cuáles son las herramientas más eficaces para evaluar la capacidad de un negocio para continuar como empresa en marcha según las NIF? Mira, qué buena pregunta la que haces. Y en ese sentido, creo que vale la pena resaltar, primero que nada, ¿no? Que cuando hablamos de estas herramientas, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema de solvencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, oye, cuando hablas de temas de solvencia, pues tiene que ver mucho desde la forma en que evalúas tus activos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos justamente de la evaluación de un activo, pues es tener en consideración que un activo pues debe tener precisamente, debe ser evaluado en función de la capacidad de generación de beneficios económicos que tiene. Evidentemente, cuando hablamos, por ejemplo, de la evaluación de una cuenta por cobrar, pues nosotros tenemos que evaluar en función pues, de esta posibilidad real, ¿no? Y evidentemente poder determinar una razón financiera, a lo mejor justamente de liquidez o de solvencia, pero partiendo de la base de que valga la redundancia, o partiendo de que la base de la información, que en este caso son los saldos de las cuentas contables, pues son adecuadamente evaluados, presentados y revelados, ¿no? Para que efectivamente yo pueda analizar y tomar decisiones con base en ello. Entonces, desde luego, pues la herramienta primaria pues, son los estados financieros mismos, que son emitidos justamente por la administración a partir de este postulado, ¿no? Entonces, en la medida en que hubiera indicios, por ejemplo, de que la entidad puede no permanecer en el tiempo, pues, por ejemplo, ¿no? Oye, pues, ¿qué crees? Tienes activos, pero pues esos activos a lo mejor en algún momento dado habrá que entender si tuvieran que sufrir algún tema de deterioro porque ya no tiene una capacidad de generar beneficios económicos futuros y a lo mejor la única capacidad de generar beneficio económico futuro es por su venta. Entonces, a lo mejor que involucra, pues ahí tenemos una norma que habla de disposición de activos, entonces ya involucra tener que evaluar y medir de otra forma y que puede representar un deterioro en el valor y entonces cambiar automáticamente pues esas razones de solvencia o esas razones de liquidez entre la organización, solamente por un cambio en las reglas de evaluación. Digo esto por citar algún ejemplo, creo que podríamos hablar de muchos, ¿no? Pero ahí está un ejemplo. Y desde luego, si esto lo traduces a lo mejor a temas de flujos de efectivo, por ejemplo, pues evidentemente hablar de otra herramienta fundamental, pues que sería el estado de flujos de efectivo, pues nuevamente, ¿no? El entender que en determinado momento puede haber temas de desinversión, ¿no? Y entonces puede ser que la entidad esté generando flujos importantes, pero ya entendiendo que no se trata de un negocio en marcha, pues evidentemente queda claro que esos flujos ya no dependen de su operación, sino nada más bien de actividades de desinversión, ¿no? Así es. Digo, aquí hablando, como bien lo mencionas, ¿no? En caso de que, por ejemplo, empresas no logren superar la incertidumbre, ¿no? De si son o no un negocio en marcha. Tocabas, Frank, un tema muy relevante que es la incertidumbre económica y que pues se debe de reflejar en juicios y estimaciones. Entonces, ¿cómo reflejar estos juicios y estimaciones relacionados con la continuidad del negocio en los estados financieros? Mira, creo que, fíjate, es muy interesante. A ver, primero, tenemos que entender que algunos factores críticos incluyen la liquidez, ¿no? Como lo hemos dicho, la solvencia, las fuentes de financiamiento, la existencia de recursos suficientes para operar, ¿no?
Pero hay otro tema que es muy importante y que tiene que ver con la relación con clientes y proveedores clave, con temas como la estabilidad regulatoria, con temas como el impacto de eventos externos y la exposición a riesgos financieros o legales. Y aquí lo vinculo con otro punto muy importante, precisamente asociado a esto de negocio marketing, que tiene que ver con las normas internacionales, no, las normas, perdón, de información de sostenibilidad, ¿no? Justamente aquí es donde viene un tema importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de los temas ESG, eh, pues es entender que al hablar de esos aspectos, déjame llamarlo así, específicos, pues nos tenemos que centrar en entender que la parte crítica de una organización, ¿no? Puede estar, hablando de la relación con clientes y proveedores, puede estar precisamente en que a lo mejor como empresa yo puedo operar, solamente que en el momento en el que a lo mejor no estoy cumpliendo adecuadamente con reglas de sostenibilidad y con las normas de sostenibilidad en cuanto a estar revelando información, en cuanto a estar brindando indicadores, ¿no? Los tips, indicadores básicos de sostenibilidad, pues a lo mejor en algún momento dado, esto me puede presentar una restricción para poder continuar operando. Entonces, fíjate, a lo mejor yo soy una empresa sana, soy una empresa que opera sin tema, sin embargo, derivado del incumplimiento de disposiciones con temas de sostenibilidad, pues automáticamente puedo entrar en un factor crítico, que en este caso sería pues un deterioro de la relación con clientes y que evidentemente, pues si no hay clientes, pues en un negocio, pues usualmente creo que es claro pensar pues que la continuidad del mismo es peligra de manera importante, ¿no? Y el riesgo es inminente, ¿no? El riesgo de que no se pueda continuar con la marcha del negocio, ¿no? Correcto. Frank, digo, estamos tocando puntos que se van relacionando, ¿no? Y puntos que son sumamente importantes. En el entendido de cómo medir el funcionamiento de un negocio, en el impacto de factores internos, externos, y que incluso no se pueden controlar, que un negocio debe de actuar con rapidez. ¿Cuáles consideras que son los factores más críticos que una entidad debe de considerar al evaluar si un negocio sigue siendo viable en el largo plazo? Bueno, creo que de alguna manera justamente va ligado con la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, eh, cuando hablamos de estos, decías, oye, ¿cuáles son los factores más críticos? Pues nuevamente, ¿no? Volvemos al tema de liquidez. Pero a ver, siendo un poquito, déjame, creo que esta pregunta permite abrir un poco más esto, ¿no? Recordemos que liquidez, por ejemplo, se refiere a la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, ¿no? Evidentemente esto con los activos disponibles, que principalmente pues, es el efectivo, equivalentes de efectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la empresa en determinado momento tiene restricciones en cuanto al manejo de recursos, ¿no? Porque pues, puede ser que en algún momento dado, ¿no? La compañía como tal, pues pueda enfrentar problemas de liquidez para operar y para cubrir gastos básicos. Y entonces, evidentemente, pues, esto ya es un riesgo inminente de discontinuidad, ¿no? Ahora, hablando de solvencia, ¿no? Dice, oye, pues si la solvencia es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de largo plazo, esto es que sus activos superen a sus pasivos, pues algo muy importante es que yo tendré que entender si en algún momento dado una empresa insolvente puede correr el riesgo de entrar en quiebra o reestructura legal, si es que no encuentra una solución viable. Y ahí es donde vienen elementos importantes, donde dice, oye, a ver, espérame, tenemos temas de liquidez, sí, pero bueno, también una forma de mitigar de alguna manera esos riesgos, pues es hoy en la práctica, ¿no? Pues obviamente dice por ahí la norma, ¿no? Pues oye, una forma de mitigar, pues es que tú puedas, ante esas evidencias de posibles riesgos de negocio en marcha, pues obviamente, pues, a ver, vamos a hablar de venta de activos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el hecho de que las normas de información financiera te dicen, oye, pues puede ser que de activos en uso pases a activos disponibles para la venta, pues eso va a involucrar que puedas evaluar si existen, si primero que nada es viable
la venta de los activos y no hay restricciones para ello, ¿no? Por ejemplo, que hubiera algún tema de que sean activos que estén garantizando préstamos, que estén garantizando acuerdos de cumplimiento, ¿no? Si de alguna manera pudiera haber algún otro tipo de gravamen. Y todo esto al final, pues es algo que tiene que quedar revelado en las notas de los estados financieros y precisamente con ello, pues poder evaluar, ¿no? La viabilidad de largo plazo del negocio, ¿no? Entonces, creo que este es un punto importante. Ahora, por otro lado también, ¿no? Se vuelve muy importante el tema de las fuentes de financiamiento, ¿no? O sea, el analizar, por ejemplo, las líneas de crédito disponibles y desde luego analizarlas en términos de esa capacidad de poder acceder, en su caso, a nuevos financiamientos, o bien la estabilidad de los acuerdos financieros actuales, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de los famosos covenants, que muchas veces entre las organizaciones, pues es el equivalente a estarle, decimos de manera coloquial, midiendo el agua a los camotes, porque en determinado momento, el que yo no dé seguimiento adecuado a la forma de valorar los activos y pasivos, pues puede representar un riesgo en la estructura financiera de la entidad y eso puede llevar a que enfrente una crisis de liquidez y solvencia precisamente por una mala valuación, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablaba también de temas de estabilidad regulatoria. Un aspecto que es muy importante, pues son cambios en leyes, regulaciones que pueden afectar al negocio, que puede ser que yo no pueda controlar, ¿no? Ejemplo, pues podríamos tener entidades, industrias, perdón, altamente reguladas, como sería la financiera, la farmacéutica, la energética, ¿no? Que finalmente, pues sabemos que han enfrentado riesgos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, al final, esto, algo que tiene que tener muy claro, pues la empresa, ¿no? Es que si en determinado momento enfrenta este tipo de situaciones, pues una de las cosas que plantea la norma dice, oye, la empresa tiene que evaluar la factibilidad de llevar a cabo acciones de mitigación. Entre ellos, por ejemplo, dice, oye, ¿qué tan viable sería modificar el modelo de negocio? O sea, ¿qué tan viable es que para el desarrollo de nuevas líneas de producción o distribución, comercialización de nuevos productos, prestación de servicios, etcétera, pueda considerar la capacidad instalada, los costos, los requerimientos para poder continuar de alguna manera, ¿no? Ahora, evidentemente, no basta con tener que sean factibles las acciones de mitigación, sino que tengo que ver qué tan efectivas son esas acciones para mitigar. Entonces, podríamos hablar que al final, y volviendo a tu pregunta, ¿no? Bueno, la pregunta que nos hacen, pues evidentemente sí hablar de factores o cuál podrían ser los factores más críticos, yo creo que pues dependerá del tipo de entidad, pero como ya lo dije hace rato, ¿no? La solvencia, la liquidez, las relaciones con sus proveedores, el impacto de eventos externos, ¿no? La exposición a riesgos, etcétera. Entonces, podríamos decir los factores más críticos para esta evaluación. Así es, Frank. Em, Hablando y profundizando un poquito todavía en esta pregunta, ¿cuál es el papel de las acciones de mitigación en la continuidad de un negocio? Y sobre todo nos pregunta nuestro auditorio que cómo se determina si estas acciones son suficientes para evitar la liquidación, ¿no? Que es al punto al que se busca no llegar, ¿no? Hablando de continuidad del negocio. Claro, claro, y fíjate que es muy interesante. Primero, creo que algo que inclusive recordarás que por ahí en algún medio de nuestros webinars anteriores, platicábamos justamente sobre temas de los riesgos. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que las acciones de mitigación lo que buscan que es reducir los riesgos de incertidumbre. Entonces, para que sean consideradas efectivas, pues estas tienen que ser factibles, ya lo decía, y aprobadas. ¿Cuándo? Antes de la emisión de los estados financieros. Seguramente más de alguno de los que está aquí le ha tocado vivir, digo, en particular, pues me ha tocado en su momento, cuando estuve en la industria, pues me tocó dirigir la contraria de algunas empresas y recuerdo pues, que en alguna de ellas que pues eh, mes a mes, año con año, presentaba pérdidas y requerimientos de flujo importante, uno de los textos obligados en los estados financieros es, bueno, ¿cuál es el compromiso de la administración, por ejemplo, para aportar a capital? ¿No? O sea, al final, la única forma en que esto opere pues, es aportando capital. Ah, bueno.
pues a ver, el tema es qué tan factible es y debe haber una aprobación. Entonces el auditor decía, ok, perfecto, te creo, pero ¿dónde está? Háblame del acta donde venga la aprobación de las aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Entonces tenía que subirse al consejo, por ejemplo, y evidentemente la evidencia de aprobación pues será pues, el acta de consejo en donde quedaban autorizados y de alguna manera aprobados esos incrementos, señalando las fechas en las que llegarían. Entonces, a partir de ello, pues la administración tenía que evaluar el impacto, los costos, los plazos, los efectos indirectos que iban a tener esas aportaciones, y a partir de ahí, pues si atendemos a lo que hoy dice la norma, pues determinar indicadores de efectividad que puedan ser verdaderamente medibles, confiables y comparables, tal como lo dice la norma, ¿no? Entonces, sí, creo que esto que has tocado ahora, ¿no? Pues evidentemente involucra acciones de diferente tipo. Pero, por ejemplo, ¿no? Recuerdo el caso de una empresa que pues, traía problemas de liquidez muy fuertes, derivados justamente de la caída en ventas que tuvo en la pandemia y altos costos operativos. Y entonces dice, oye, pues empieza a analizar, digamos, una matriz, recuerdo que se hizo en ese momento. Se dijo, a ver, vamos a plantear tres grandes acciones que vamos a someter al Consejo. Recuerdo que una de ellas era venta de activos no esenciales. Entonces, oye, ¿qué tan factible es? ¿No? Sí, están los activos, ninguno de los activos está grabado. Perfecto. Ahora, ¿qué tan viable es que quede aprobado antes de la emisión de estados financieros? ¿No? Es completamente viable porque podemos llamar a una asamblea extraordinaria. Y bueno, y entonces el tercer elemento que la norma maneja dice, ok, ¿y de cuánto va a ser el impacto? ¿No? ¿Sabes qué? Va a generar, no sé, voy a hablar ahorita de una cantidad, pero no serán 10 millones de dólares en liquidez en los siguientes 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, oye, a ver, considera que eso es algo, ya dijimos que es factible, que sí va a estar aprobado antes de la emisión de estados financieros y va a haber un impacto en ese periodo, pues entonces yo como auditor, por ejemplo, pues inmediatamente digo, ok, no voy a poner ninguna nota de negocio en marcha o de que hay riesgos de negocio en marcha. ¿Por qué? Porque demostré esas tres condiciones, ¿no? ¿Qué otra cosa vas a hacer? ¿No? Oye, pues voy a reducir costos operativos en 15%, ¿no? Por decir algo. Ah, bueno, pues, oye, a ver, ¿qué tan factible es? ¿No? Pues vamos a ver. Pues es que sabes que para lograr esto no va a ser de un jalón, pero voy a ir reduciendo gastos fijos a lo mejor en 5 millones anuales que va a derivar de A, B, C, D, ¿no? Entonces, otra vez, oye, ¿y cómo se va a lograr esto? Bueno, pues a lo mejor va a haber reestructuras de personal. Yo sé, por ejemplo, si nos remite a, recordemos que pues, esto no es, es una norma que habla del tema del negocio en marcha, pero pues hay que remitirnos a las demás. Entonces, pues ahí nos vamos a una NIF de 3 que nos habla de beneficios de empleados y nos habla pues justamente de los pasivos por reestructura, ¿no? Entonces, oye, pues tiene que haber un plan aprobado, un plan formal, etcétera. Entonces, oye, ok, ¿y cuál va a ser el impacto? Reducción de gastos en 5 millones anuales hasta lograr el objetivo. Y a lo mejor un tercero, no recuerdo, será el tema, ya, bueno, ya lo dije, la obtención de aportaciones de capital o la obtención de financiamientos bancarios. Que fíjense que hay un tema importante. Oye, vamos a obtener un financiamiento bancario. Uy, a ver, antes de la emisión de estados financieros, este es un ejemplo muy importante. Oye, a ver, ok, vas a tener un financiamiento bancario, ¿ya lo tienes aprobado? No, bueno, o sea, lo vamos a solicitar, pero bueno, pues no creemos tener algún problema. A ver, aguas. Porque a lo mejor en este momento estás bien porque todavía traes algo de flujos. Sin embargo, y tus razones otra vez de apalancamiento de liquidez te justifican, o más bien justificarían el que un área de riesgo se evaluara de manera positiva el otorgarte el financiamiento. Sin embargo, al no haber aprobación de crédito, las condiciones pueden cambiar, es más, los umbrales de riesgo de la institución financiera pueden cambiar, y entonces dice, por ejemplo, ahí la norma dice, oye, pues no se considera viable porque cuando menos a la fecha de los estados financieros no puedes considerar que está aprobada la acción, la iniciativa, y por lo tanto no se puede hablar de efectividad. Recordemos entonces, y con esto resumo, que ante cada acción de mitigación, la empresa, de acuerdo a la norma, está obligada a evaluar qué tan factible es y qué tan efectiva será la acción para poder, de alguna manera, mitigar el riesgo de negocio. Muy provechosa toda esta plática, considero yo, porque muchas de las preguntas que nos hace el auditorio,
van teniendo esta relación con todo lo que hemos estado platicando, Frank. Y hablando de impactos y acciones que sean medibles, confiables y comparables, ¿qué mejores prácticas recomendarías para integrar la evaluación del negocio en marcha en los procesos regulares del reporte financiero? Ok. Que esto, justamente al hablar, eh, déjame decirlo así, de mejores prácticas, yo creo que podríamos empezar precisamente con el hecho, pues, de tener información financiera apegada plenamente a normas de información financiera, ya sean nacionales o internacionales en los casos que se requieran, ¿no? Eh, Evidentemente, como parte de la aplicación de esas normas, pues el que tú puedas o no identificar incertidumbres importantes al finalizar el análisis, pues ameritaría, ¿no? El que consideres, uno, si la entidad no identifica incertidumbres importantes al finalizar su análisis, y lo que estás concluyendo es que es un negocio en marcha sin incertidumbres importantes y por lo tanto vas a preparar tus estados financieros aplicando las mismas que te encuentras. Entonces, esta, considero yo, es la primera gran mejor práctica, ¿no? O sea, la aplicación de las NIF en su conjunto. Ahora bien, otro tema importante, ¿no? Es que cuando hablamos, ¿no? De, por ejemplo, de que existan incertidumbres importantes, bueno, pues la mejor práctica, ¿cuál sería? Pues si a la fecha de la emisión de los estados financieros la administración asume justamente esa existencia permanente de la entidad, pero es consciente de que tiene eventos y condiciones que le generan incertidumbre sobre la continuidad de la entidad en un periodo de al menos 12 meses siguientes, como dice la norma, pues obviamente tengo que considerar esas incertidumbres y por lo tanto los estados financieros de la entidad sí se van a preparar aplicando las NIF, pero además aplicando las normas de revelación que se refieren precisamente al tema de negocio en marcha. Y por lo tanto, y justo siguiendo con esta idea de mejor práctica, pues obviamente cuando hay esas incertidumbres importantes, pues uno de los temas que la norma dice, oye, una primera mejor práctica es describir cuáles son esos principales eventos y condiciones que originan esa incertidumbre. O sea, ¿qué es lo que está originando? ¿No? Oye, obviamente también revelar, por ejemplo, dice por ahí la norma, oye, ¿qué juicios, qué supuestos estás utilizando para evaluar la importancia de esos eventos y de esas condiciones a tal grado que generen esa incertidumbre sobre la continuidad del negocio? ¿No? Por ejemplo, esto que comentaba yo hace un rato, oye, estás llevando a cabo la evaluación de la factibilidad, perdón, y la efectividad de las acciones de mitigación. Eso también tiene que ver con un tema de mejor práctica, ¿no? Y si en algún momento dado, por ejemplo, no sé, otro tema, oye, la entidad que ha enfrentado un incumplimiento generalizado del pago de sus obligaciones, ¿no? Pues ha llevado a cabo procesos de la organización legal, por ejemplo, ¿no? Porque al final aquí es donde viene el otro elemento, ¿no? Ya cuando entras en una fase así, pues lo que tienes que garantizar es que puedas seguir operando, ¿no? Y cuando tienes muchos acreedores, pues evidentemente el problema se puede convertir en un gran problema, porque de repente ya los intereses ya no son los mismos, ¿no? Por un lado está el interés del que quiere recuperar recursos, pero por el otro está al lado está el interés de, oye, tengo que mantener la operación para poderte devolver esos recursos, ¿no? Entonces, al final, cuando tienes estos temas, por ejemplo, de la organización legal, pues una mejor práctica es nuevamente aplicar las NIV en su conjunto, ¿sí? Pero obviamente, pues en la presentación de estados financieros probablemente tendrás que revelar, presentar de manera diferente, tal vez empezando a revisar si realmente todo lo que traes a corto plazo debe estar al corto plazo, o qué cosas de largo plazo podrías pasar al corto plazo para algún tema de aceleración de cobranza, ¿no? Mediante estrategias a lo mejor de factoraje, ¿no? De desinversiones, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Oye, pues voy a desinvertir, entonces voy a pasar activos que traigo para su uso a disponibles para la venta. Nuevamente tiene que ver con aplicación de normatividad. No, entonces si te fijas, digo, a lo mejor en este momento, dada
la temática de la sesión, pues estamos hablando de normas de información financiera y por lo tanto, pues yo estoy llevando prácticamente que la mejor práctica, si quisiéramos resumirlo, pues es el apego pleno a las normas de información financiera, incluyendo pues, puntualmente sus reglas de evaluación, desde luego, y también, muy importantes, de revelación. Muy bien. Aquí otra pregunta muy relevante, sobre todo en temas de cuestionamientos. ¿Cómo preparar a la empresa para enfrentar cuestionamientos por parte de auditores o reguladores respecto a la continuidad del negocio? Ok, y ahí, eh, bueno, yo creo que otra vez volvemos a acciones muy importantes, ¿no? Al final, eh, la norma, ¿no? Lo que nos establece, ¿no? Es que en el momento en que una empresa pues tiene esas incertidumbres, ¿no? Pues obviamente las revelaciones creo que son fundamentales, ¿no? Y antes de llegar a las revelaciones, pues obviamente las revelaciones se alimentan precisamente de la misma información de la administración. Es decir, por ejemplo, oye, pues tenemos que entender eventos y condiciones que generan incertidumbre, y tener perfectamente mapeados los eventos y condiciones. Eh, yo hablaba hace un rato también de algo muy importante, ¿no? Los juicios y supuestos que estoy utilizando para evaluar, las acciones de mitigación, la evaluación de esta efectividad, el impacto que van a tener en la continuidad de la entidad, todo esto al final pues son temas que de alguna manera, ¿no? Pues, al momento de estar en un proceso pues, de auditoría, yo tengo que ser muy contundente porque al final, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de acciones, ¿no? Pues inclusive la propia norma nos habla de varias de ellas, ¿no? Que pudieran estar relacionadas. Por ejemplo, te hablan desde el tema de la previsibilidad de los ingresos futuros, ¿no? De qué pueden depender. O si no hay ingresos, pues cómo pueden garantizar la liquidez, y ahí entramos a fuentes de financiamiento. O, por ejemplo, hay un tema que también es muy importante y que son de los temas que surgen ¿no? Entre las auditorías, que es el tema del capital contable. Oye, la entidad está en incumplimiento legal. ¿Por qué? Pues porque, oye, ¿qué crees? Que es una entidad financiera y no está cumpliendo los índices mínimos de capitalización. Ah, caray. Pues entonces hay un tema ahí de insuficiencia de capital. Entonces, o por ejemplo, cuando tienes este famoso concepto de quiebra técnica, que es un concepto práctico que realmente se denomina legalmente estado de disolución, pues otra vez es un estado en el cual cualquier acreedor puede simplemente declarar la ¿cómo se dice? La liquidación de la sociedad, ¿no? O sea, puede solicitar la liquidación por estar en esos supuestos. Ese es realmente el riesgo que puede existir, ¿no? Entonces, al final, en ese sentido, pues el ubicarte en una causal de disolución, pues desde luego es algo que al momento de enfrentar con el auditor, pues cuál sería la forma de enfrentarlo, pues teniendo claridad sobre qué acciones voy a hacer para evitar caer en esa pérdida de las 2/3 partes del capital, ¿no? Como lo dice por ahí la ley, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de proyecciones financieras, ¿no? Evidentemente, otra forma para los auditores es, oye, mírame, sí, yo sé que está pasando, pero mira, te quiero mostrar mis proyecciones financieras en donde, pues sí, efectivamente, estoy mostrando tendencias financieras negativas, como pérdidas operativas recurrentes, deficiencias en capital de trabajo, o flujos de efectivo de actividades de operación negativo, o diferentes razones financieras negativas, pero te estoy a su vez diciendo qué acciones voy a modificar o que voy a llevar a cabo, mejor dicho, para modificar de alguna manera los saldos y después ver cómo esos saldos, esas razones, mejor dicho, se modifican a partir de esa modificación de saldos. Entonces, las proyecciones financieras es otra herramienta, digamos, para poder enfrentar pues, con un auditor una charla de este tipo, ¿no? Evidentemente, pues el conocimiento del entorno económico, ¿no? Entender el tema de inestabilidad o estabilidad económica que pueda estar viviendo la empresa, ¿no? O no solo la empresa, sino también los sectores en donde opera, ¿no? Entonces, al final,
pues obviamente factores como la inflación, como el desempleo, como un posible decrecimiento del Producto Interno Bruto, etcétera, pues también serían considerados de decir, oye, mira, estamos visualizando todo esto, pero como entidad vemos que eso nos va a impactar. Digo, un ejemplo, ¿no? Lo vimos en la pandemia otra vez. ¿Cuántos sectores, que a lo mejor eran sectores no tan rentables, con la pandemia se rentabilizaron de manera significativa? Y muchos otros, recuerdo muy bien el caso de una cadena de una empresa de cine con la cual platicábamos, ¿no? Recuerdo el CFO nos decía, saben que en nuestra vida habíamos pedido financiamiento y ahorita nos tuvimos que llegarnos a un nivel de apalancamiento impresionante, pero ¿qué tenemos que garantizar? Que la entidad continúe porque tenemos claridad y certeza que en cuanto termine esto, vamos a volver a una normalidad, tenemos que volver a llenar las salas de cine. Pues otra vez, eso es conocimiento del entorno económico y va muy de la mano de esto, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar de otros tantos, pero creo yo, y desde luego la norma inclusive habla de muchos otros, pero te podría decir a lo mejor como algunos ejemplos y que sin duda, pues bueno, podríamos profundizar, reitero, pero espero haber dado una idea, ¿no? De a dónde estamos. Y sobre esta misma línea y en tu experiencia, ¿qué errores comunes has observado al realizar evaluaciones del negocio en marcha y cómo evitarlos? Perdón, que es el mío. Fíjate que cuando, pues, evidentemente, ya lo dijimos, ¿no? El tema, tal vez que el error más común a veces es el optimismo, ¿no? ¿No? O sea, cuando nosotros, y evidentemente el optimismo, la ceguera de taller, ¿no? Que también ese es el otro punto importante, ¿no? Yo creo que son dos factores. Desde luego, el optimismo no va peleado con la resiliencia, ¿no? Creo que son de alguna manera, podríamos decir que hasta sinónimos, ¿no? Pero yo creo que evidentemente muchas veces ese optimismo, ¿no? Pues me puede llevar a que no identifique eventos y condiciones que generan incertidumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, una empresa en el sector hotelero puede no considerar que alguna restricción de viaje por la pandemia, como sucedió, pudiera afectar su capacidad de generar ingresos en el corto y mediano plazo. Claro, a lo mejor aquí tenemos dentro del público alguien del sector hotelero y podría decir lo contrario y decir, no, espérame, resulta que yo analicé esos factores y lejos de ello lo vimos al revés. ¿Por qué? Porque precisamente vimos que un modelo de negocio era ahora pensar en que más que nuestros hoteles fueran para descanso, se convirtieran en lugares en donde las personas que al, ante el hartazgo de estar en casa, pues buscaran lugares fuera que siguieran manteniendo ese aislamiento, pero en otro entorno. Recuerdo algunos hoteles en la zona de Valle de Bravo, por ejemplo, donde para ellos fue un cambio y que empezaron a crear modelos, no recuerdo ahorita el nombre técnico hotelero, ¿no? En el sector turístico, pero que precisamente estaba enfocado a crear espacios, ¿no? O sea, lo que eran las habitaciones tradicionales, ahora eran enfocados a crear espacios para las personas que trabajaban, pues que todos trabajamos de alguna manera de forma remota, pero evidentemente pues no era lo mismo trabajar con miras a una calle, a decir, mira, tengo vista del lago de Valle de Bravo o del mar de Cortés, o etcétera, ¿no? Entonces, al final, el identificar esos eventos y condiciones sería un elemento, ¿no? O sea, otro error común, yo creo que tiene que ver muchas veces con esta evaluación deficiente de liquidez y solvencia, y que precisamente es que muchas veces la entidad, al no contar con información financiera correctamente preparada, no puede realizar un análisis detallado de los flujos de efectivo proyectados, por ejemplo. O por ejemplo, que no considera adecuadamente el capital de trabajo ni el vencimiento de las obligaciones financieras, porque ese es el otro tema, ¿no? De repente, bueno, sí tengo liquidez, sí, y la vas a tener en el momento que la necesitas, porque al final pues, eso te puede romper, ¿no? O sea, al final es como todo, oye, sí voy a poder respirar, pero dentro de media hora, oye, y de esa media hora, ¿qué va a pasar? ¿No? Digo, estoy siendo un absurdo, pero es justamente a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ignorar efectos del financiamiento a corto plazo en la capacidad de pago de las empresas, ¿no? También es un punto interesante, ¿no? Por ejemplo, una empresa con un capital de trabajo negativo, que no toma en cuenta que no va a poder cubrir sus pasivos de corto plazo si no tiene una inyección de capital adicional en el corto plazo, ¿no? No, es que sí voy a tener una aportación de capital dentro de 4 meses. Pues sí, pero tienes dentro de 15 días vencimientos de nómina, de impuestos.
Entonces, y si no pagas esto, entonces vas a empezar a entrar en un ciclo de complicación. Entonces, al final, pues sería yo creo que otro gran error, ¿no? Uno más podríamos hablar en no evaluar, perdón, correctamente esa factibilidad y efectividad de las acciones, ¿no? O sea, asumir que ciertas acciones van a ser exitosas, pero a lo mejor, oye, vender los activos, ok, pero ya consideraste que hay que pagar impuestos, probablemente. Ya consideraste que a lo mejor la venta no va a ser suficiente precisamente porque, o más bien dicho, el ingreso recibido no va a ser suficiente porque el monto a recibir va a ser menor. O ya consideraste que a lo mejor el tiempo que requieres para implementar una acción de mitigación probablemente no sea el tiempo que tú necesitas, sea llevar a cabo esa actividad, ¿no? Entonces, al final, eso podría ser. Y desde luego, hay un tema que también es muy importante y que se llama, que es otro error muy común, es la falta de transparencia en la revelación de incertidumbres. O sea, no revelar adecuadamente los factores que generan dudas, no aplicar, por ejemplo, no explicar claramente los juicios y estimaciones, omitir información relevante sobre riesgos y estrategias, ¿no? Todo esto, ¿no? Al final, el hecho de que no reveles en las notas los estados financieros, pues evidentemente tiene un impacto, ¿no? Entonces, digo, podríamos hablar de más, pero pues como ya lo dije, ¿no? Y vuelvo a regresar al que inicié. Creo que uno de los temas importantes es el optimismo exacerbado que muchas veces puede existir. Pues evidentemente, dicen por ahí, tenemos que contratar a pesimistas en el departamento de crédito, optimistas en el departamento de ventas, pero la información financiera siempre debe ser conservadora, ¿no? Frank, pues esta plática nos daría para contestar los cientos de preguntas que nos han llegado de parte de nuestro auditorio. Digo, seleccionamos las más relevantes y sobre todo las que más se repetían. Pero bueno, el tiempo no nos da para mucho, entonces voy a pasar con la última pregunta para que pues nos ayudes a contestarla. ¿Cómo pueden las empresas pequeñas o medianas implementar evaluaciones de negocio en marcha sin incurrir en costos elevados? Fíjate que este es un tema eh, muy importante, ¿no? O sea, a ver, cuando hablamos de la aplicación, muchas veces se dice, oye, voy a implementar, en este caso, dice, evaluaciones de negocio en marcha, eh, pero soy pues una empresa pequeña, esto me puede involucrar un costo administrativo muy importante, ¿no? Por ejemplo, algo que pues hemos logrado, ¿no? En la firma precisamente ahora que se ha pues trabajado, ¿no? Como CFOs, de alguna manera, tercerizando este servicio CFO en varias organizaciones. Pues justamente lo que decimos es que a veces el proceso de evaluación no necesariamente tiene que ser complejo. O sea, al final una evaluación lo que tiene que ser es práctica y realista. ¿Y eso qué significa? Oye, a ver, es una realidad que tienes que contar con información financiera clave. O sea, tener estados financieros. Y al tener estados financieros tienes la capacidad, ¿vale? De proyectar, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de que tu negocio pues, es un negocio que finalmente es un negocio rentable, un negocio que tiene la capacidad de generar o ha tenido la capacidad de generar beneficios en el pasado y por lo tanto estás buscando que continúe eso, esta generación de beneficios, pues bueno, elaborar un estado de resultados proyectado, creo que es fundamental. Analizar el flujo de efectivo disponible, creo que eso es algo también que puede manejarse de manera importante. Identificar vencimientos de deudas, y que tiene que ver pues, con un manejo de un Excel, ¿no? Donde puedas identificar tus compromisos financieros clave y que puedas de tener muy identificado cómo jugar, ¿no? Por ejemplo, una panadería, oye, una panadería pues, puede proyectar ventas con base en lo que en su historia y detecta a lo mejor que en 6 meses podría tener problemas para pagar a sus proveedores porque probablemente hay un incremento en los costos de producción, que le empieza a reducir el margen. ¿Y qué crees? Pues llegará un momento en que, pues oye, ¿cómo le hago para vender más? Pues es que, a ver, en la colonia, pues no creo que venga gente o que de repente quiera comer más pan que otros, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Entonces involucra crear una línea de negocio donde, oye, y si me busco aliarme con los tamaleros de la región, ¿no? Bueno, pues voy a organizarme con ellos para venderles pan, entonces yo voy a salir a vender, o ¿sabes qué?
si yo produzco cierto tipo de pan, pues a lo mejor me apalabro con restaurantes de la zona. O a lo mejor entonces voy a empezar a evaluar si puedo maquilarle a lo mejor a panaderías de otra zona. O porque algunos son expendios, por ejemplo. Digo, puse el ejemplo porque se me viene ahorita a la mente, ¿no? Pero dices, oye, pues es que al final son mecanismos, dices, oye, pues a lo mejor aquí lo utilizo como la fábrica y voy a asociarme con otros que sean los que tengan el expendio. Y entonces, evidentemente, ahí lo que tengo que trabajar es en tema logístico y a lo mejor involucra comprar una camioneta. Digo, estoy hablando de un caso en donde estoy hablando de un proceso de evaluación que es sencillo, pero estoy determinando decisiones que lo hagan efectivo, ¿no? Entonces, al final, pues creo que lo importante siempre va a ser identificar los factores de riesgo que pueden afectar la continuidad, ¿no? Cómo sea el impacto en las ventas, impacto en la liquidez, la dependencia o no de pocos clientes o de pocos proveedores, eso también puede ser un factor importante, riesgos regulatorios, cambios en impuestos, normatividades, etcétera, y desde luego la disponibilidad de fuentes de financiamiento de la empresa, ¿no? Entonces, creo que pues, por citar algunos factores, perdón, algunos acciones, mejor dicho, para evaluar el negocio en marcha pues, en empresas pequeñas. Bueno, Frank, pues muchas gracias por todo tu conocimiento, por todo tu aporte. Por aquí, digamos, tenemos una última pregunta que, bueno, nos manda Guillermo, que está ahorita en nuestro auditorio, que dice, el depender del apoyo financiero de la tenedora, ¿qué opinión te merece? Digo, ya a lo mejor una respuesta breve para que podamos ir cerrando. Muy buena pregunta, qué interesante, ¿no? Yo creo que eh, aquí, pues evidentemente nos obliga a entender este grado de permanencia, ¿no? Al final, eh, queda claro que la evaluación de un negocio en marcha tiene que considerar riesgos y factores que puedan afectar su continuidad. Entonces, primer punto importante, ¿no? A ver, si la subsidiaria no tiene la capacidad de generar suficiente flujo de efectivo por sí misma y depende del financiamiento de su tenedora, pues es claro que su continuidad va a estar ligadamente a la capacidad y voluntad de la tenedora para seguir otorgando un apoyo financiero, ¿no? O sea, esto inclusive sucede muchas veces en el sector manufacturero, donde las subsidiarias, pues a veces no son rentables por sí solas. Y al final pues, operan con la transferencia de capital de su casa matriz. Por lo tanto, si la tenedora decide dejar de financiarlo, pues la subsidiaria va a entrar en una crisis financiera importante. Entonces, aquí el tema es, pues, vamos a entender en términos de la entidad controladora. Pero tocaron un tema muy importante y tal vez, digo, esto podría tener una respuesta muy larga. Pero justo quiero resaltar que cuando hablamos del objetivo de la NIFA 2, ¿no? Pues lo que nos dice es que esta NIF tiene como objetivo establecer las bases para el análisis de eventos y condiciones que podrían generar incertidumbre sobre el negocio en marcha de una entidad. Y entonces, ¿qué significa esto? Es que el hablar de entidad es hablar de la entidad económica. Recordemos que las normas de información financiera aplican a un ente económico. Por lo tanto, el análisis va a ser del ente económico, que el ente económico es ese conjunto de recursos humanos, materiales y financieros que tienen un mismo órgano de control. Por lo tanto, si consideramos eso, pues para efectos prácticos yo tengo que evaluar al ente consolidado, no a la subsidiaria por separado de la controladora. ¿De acuerdo? Excelente, Frank. Pues no me queda más que agradecer tu conocimiento, lo compartido. Creo que el tema da para mucho. Le invitamos al auditorio a que sigan haciendo sus preguntas, a que nos sigan mandando todas esas dudas con las que se quedaron, porque seguramente fueron bastantes también. Así es que, pues, Frank, nuevamente muchas gracias por el espacio. Invitamos a nuestro auditorio a que sigan asistiendo a los webinars que organizamos en Grupo GCG Tax, a que también cualquier duda igual nos pueden contactar y pues bueno, nos vemos en futuras ocasiones. Muchas gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias, Yamile. Un gusto al auditorio, un saludo y nos vemos pronto. Excelente tarde. Muchas gracias.